Buenas tardes. Diseño de proyectos sociales. Proyecto de intervención para la prevención y protección contra la violencia intrafamiliar en las familias de los barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe. Por Claudia Marcela Sierra, código 52-759-761, Anix del Carmen Centeno, código 52-725-183, Yasmir Cifuentes, código 52-736-443, Ingrid Rodríguez, código 52-717-621, Andrea Marcela Torres, código 52-737-554, grupo 75. Bueno, como lo mencioné anteriormente, nuestro proyecto se llama Intervención para la Prevención y Protección contra la Violencia Intrafamiliar en las familias de los barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe. Planteamiento del problema. Vamos a definir antes que nada lo que es violencia, o mejor aún, lo que encierra la palabra violencia en el caso de la violencia intrafamiliar. Encierra sentimientos de dolor, de angustia, de horror, de inseguridad, de insatisfacción, de inferioridad. ¿Cuáles son los factores que provocan este flagelo? Es precisamente lo que se debe buscar por medio de una investigación, y es precisamente lo que estamos buscando con esta intervención, encontrar cuál es la razón del problema, sobre todo si tenemos en cuenta que la principal víctima es la familia, y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, para más adelante, ¿qué nos espera? La familia ha sido el núcleo de la sociedad, es el núcleo de la sociedad y seguirá siendo el núcleo de la sociedad. La justificación. Es necesario llegar a la causa de la violencia para poder trabajar en una solución definitiva. Yo no puedo plantear una solución sin antes saber cuál es el problema. Si no ataco el problema de raíz, me queda imposible identificar las posibles soluciones. Con nuestra propuesta procuraremos asesorar brindando orientación psicológica a quienes lo requieran. Esto se haría no solo con la víctima, sino también con el victimario y con todas las personas que estén implicadas en el caso de la violencia intrafamiliar. Además, busca ayudar a la capacitación en cuanto a prevención de la violencia intrafamiliar y la promulgación de las leyes que catalogan la violencia intrafamiliar como un delito. Todo esto en pro de la comunidad. Objetivos. General. Diseñar y aplicar una propuesta de intervención psicosocial desde un enfoque sistémico hacia la prevención de violencia intrafamiliar para por medio de ella servir de apoyo a la comunidad, describiendo las fuentes que provocan la violencia y la responsabilidad que se tiene dentro del conflicto a través de talleres que conlleven al bienestar de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Objetivos específicos. Identificar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas. Considerar junto a las familias las herramientas legales que el gobierno local y nacional ha desarrollado para la protección de los derechos familiares. Explicar, por medio de talleres, estrategias de sana convivencia a las familias que viven en los barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe y que estén implicadas en el proceso de intervención. Marco teórico en el cual se fundamenta la investigación. La violencia intrafamiliar hace referencia a toda acción u omisión realizada por un miembro sobre otro del mismo grupo familiar que cause dolor o sufrimiento físico o psicológico e incide negativamente en el desarrollo armónico de las personas, vulnera sus derechos fundamentales y les afecta en los ámbitos personal, familiar y social. Según la página de la Policía Nacional, del 2003 al 2013 se registraron 209.560 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, siendo el 2012 el de mayor participación, con 30.628, seguido del 2011 con 26.425 casos. Y se supone que en el 2013 este índice había bajado. Sin embargo, para el contexto geográfico que nos compete en el presente, según un artículo publicado por el periódico El Tiempo el 8 de agosto del 2013, el artículo se llama Bogotá, la ciudad con más casos de violencia intrafamiliar en Colombia. Cundinamarca está entre los departamentos con más casos de violencia intrafamiliar en Colombia. La metodología que aplicaremos para nuestra intervención es la investigación de acción participativa, porque las actividades de esta investigación incluyen una investigación, educación y acción
Sugiere metodologías de evaluación de necesidades participativas y guías de acción como estrategias prácticas para su planificación y realización. Lo más importante de todo es que los participantes puedan desarrollar la capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica que les permite desarrollar habilidades de análisis que puedan aplicar posteriormente a cualquier situación, lo cual consideramos que es oportuno para que las familias intervenidas en el proyecto de prevención contra la violencia reflexionen y sean los actores principales de la solución. Resultados parciales del proceso. Uno de los resultados parciales es el aumento en la concientización de los miembros de las familias tratadas en la comunidad respecto a su papel como directos implicados en la violencia intrafamiliar, aprendiendo a valorar de manera consciente a los miembros de su familia. Se pretende que mediante el proceso de información, educación social y capacitación, las familias de la localidad Rafael Uribe Uribe obtendrán herramientas para desarrollar y potencializar una cultura de no violencia y promoción del comportamiento familiar solidario, la tolerancia y la comunicación en familia. En cuanto a la concertación, la familia se encontrará en la búsqueda de mecanismos de responsabilidad social y sustentabilidad social familiar para generar hogares libres de violencia. A nivel individual, se pretende que la persona afectada por la violencia familiar reconstituya reflexivamente su interacción con los demás desde la identificación de sus relaciones significativas. A nivel micro, la familia comprende la importancia de la reestructuración de la interacción entre los miembros hacia la constitución de una familia sana. Conclusiones. La violencia intrafamiliar sin duda constituye un serio problema no solo para las víctimas, sino para la sociedad, y puede además transformarse en una barrera para el desarrollo socioeconómico. Esta investigación constituye un esfuerzo por contribuir al análisis de la incidencia de la violencia tanto física como psicológica en las familias colombianas, un tema de interés y relevancia desde el punto de vista económico, social y político, pero que ha sido escasamente tratado a pesar de que afecta el bienestar de las mujeres, hombres e hijos que crecen en estas familias. Los resultados sugieren que factores como la educación, la riqueza del hogar en cuanto a valores y principios están asociados a una menor posibilidad de sufrir este flagelo. También nos dice que el hecho de haber sido víctima de violencia en la niñez aumenta la probabilidad de ser abusado psicológicamente de manera significativa, lo que constituye un reto de política pública para frenar la transmisión de este tipo de violencia de generación en generación. Es pertinente e indispensable la creación de espacios que fomenten el debate nacional en torno a la problemática y sus causas, además del desarrollo de campañas de sensibilización locales y nacionales y la difusión de los derechos de la mujer. Asimismo, es fundamental la orientación sobre servicios y recursos a las personas afectadas que buscan apoyo y respuestas ante su situación de riesgo como víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Por qué es importante el curso de diseño de proyectos sociales? Bueno, para esta pregunta vamos a formular otra pregunta. ¿Cómo es más agradable una casa? ¿Ordenada o desordenada? ¿Qué tipo de casa va a llamar más la atención y va a ser punto de referencia? La ordenada, ¿cierto? Pues bien, la mayoría de personas sabemos qué es un proyecto, pero nos falta educarnos en cuanto a su diseño, en cuanto a su orden. Eso nos lo ofrece este curso. Ahora bien, para nuestra carrera tiene un valor bastante relevante, porque estudiamos psicología, y esta se debe a la sociedad, a la humanidad, a generar cambios positivos. Y para esto, el curso de diseño de proyectos sociales nos da las habilidades en la formulación y gestión de proyectos, generando y desarrollando competencias para la identificación de situaciones y problemas con el fin de poder plantear soluciones. Nosotras como futuras psicólogas necesitamos tener competencias cognitivas, de análisis o diagnóstico, de comunicación y de gestión para poder comprender la situación problema que encontremos. Y a su vez conocer nuestras emociones y saber cómo controlarlas. Se preguntarán qué tiene que ver esto que acabo de decir con el curso de diseño de proyectos sociales. Pues todo, porque un proyecto no se hace solo, no se ejecuta solo. Hay que trabajar en equipo y allí está la importancia de lo mencionado.